Ah, qué rico sorbo de café para iniciar esta emisión de Café Beisbolero. Un gusto estar con ustedes. Si nos ven de mañana, buenos días. Si nos ven de noche, pues buenas noches y que estén disfrutando de este naciente calendario de la Liga Mexicana de Béisbol. Les saluda su amigo y servidor Gabriel Medina en compañía de este line-up que ya conocen, que ya nos presentamos hace un par de semanas. Y bueno, hoy con un tema nodal que tiene que ver con una figura que prácticamente está en desuso en el béisbol actual, que tiene que ver con el manager jugador. Sí, un timonel que además hace las veces de pelotero, que se puede autoponer en el line-up y ya sea lanzar o batear, pero que cumple esa doble función. Poncho Lanzagorta, qué gusto saludarte. Don Gabriel Medina, Beto, Ricardo, amables amigos, pues yo creo que es más bien una figura que igual que el directivo que en todo se metía, ya murió. Eso ya no existe. Los equipos son corporaciones, incluso en México ya ven diablos, tiende a bursatilizarse, por ejemplo, y por ahí yo creo que en algunos años van a acabar todos. Y además, ¿qué hace un manager jugador? O va al gimnasio o se pone a entenderse con el saber mentiroso para traducir eso al peloterés. No tiene tiempo, ¿no? Yo creo que fue una época bonita, donde podría citar a 4 o 5 que fueron muy exitosos en los 40 y un poquito más para acá, con Nelson, con Paquín, Martín y Lázaro, pero no mucho más, ¿no? Yo creo que eso ya murió. Sí, yo creo que has puesto sobre la mesa 4 nombres de los más icónicos, hablando justamente de resultados exitosos. Ya platicaremos, vamos a profundizar en las figuras de Martín Dihigo, de Lázaro Salazar en los 40 propiamente, y bueno, hace algunas décadas con Francisco Paquín Estrada, ¿no? Un manager que me parece que además marca época en la Liga Mexicana, y Nelson Barrera, que ha sido el último manager campeón en la historia del circuito veraniego. Ricardo, qué gusto. Gabriel, un placer estar por acá. Una figura que no diría que es exclusiva del béisbol, pero sí un elemento indisociable de la cultura y el folclore beisbolero. Entonces, me parece un temazo para arrancar. Sin duda alguna. Salud, Beto Guadarrama, ¿tú con qué estás brindando? ¿Expreso doble? ¿Cortado? ¿Cómo es? Un expreso doble. ¿Tú le pones azúcar o tomas verdadero café? A mí sí me gusta con azúcar. Ah, entonces es un café de mentiras. El café es un café naranja el que está tomando. Es correcto, ¿no? Manager, jugador, Beto. Mira, es una figura que a mí ya no me tocó propiamente verla en acción. En Liga Mexicana sí, de forma muy tangencial. Incluso podríamos mencionarlo. No como un propósito, sino más bien como un accidente. Es decir, no bajo una estrategia, sino más bien, oye, se me fue el manager, ¿a quién ponemos? Pues tal figura una tal emergencia. Vez tenga por emergencia esa nominación. Pero hablando también de grandes ligas, en 1986 fue el último año en donde se usó la figura del manager jugador, que fue Pete Rose, Correcto. Muy condicionado por el récord. Estaba persiguiendo el récord. Sí. Y es casi un truco publicitario, claro, también de Mark Schott, que era una dueña de los Reds, polémica, por decirlo menos. A la que le quitaron el equipo por polémica y por racista. Por racista. Sí, claro. Suspendida de las ligas. Mira, Beto, tú hablas de un accidente en el inicio de esta figura de manager jugador. Yo creo que era una necesidad, además imperativa, me parece, en los arranques de grandes ligas y de Liga Mexicana, y a los números me remito. Vamos a contextualizar en los primeros 2 managers exitosos, que además tenían esta doble figura de ser jugadores en las grandes ligas. Ya nos dirá Poncho Lanzagorta de uno en particular. Cap Anson, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, un figurón con el equipo de los Cachorros de Chicago, que lo mismo era un muy buen bateador. Nada más para ponerlo en este contexto, ganó 8 títulos de producidas y 4 títulos de bateo. Es decir, no era una figura gratuita como jugador, era un hombre que aportaba además a su propio line-up. John McGraw, ¿no? Estamos hablando prácticamente de uno de los mejores managers de todos los tiempos, utility de cuadro en los jardines, 2 lideratos de carreras anotadas, 1 de bases por bolas negociadas, es decir, un hombre disciplinado en la caja de bateo, 3 títulos de OBP, de manera consuetudinaria se ponía en circulación, figurón con Baltimore, con los Gigantes de Nueva York, y bueno, que emula, guardando proporción, a un Tony La Russa, ¿no? A un Connie Mack, estos dos con Atléticos de Filadelfia y Atléticos de Oakland también ganando títulos. Así que a mí me parece, limitándome a grandes ligas en esos inicios, 2 managers que no solamente era el tema de dirigir, sino también de aportar en el terreno de juego.
Bueno, Connie Mack, que se vestía de calle, igual que Burt Sutton, así entre dos casos que se recuerdan en las mayores. También hay otro manager jugador del que no se sabe, porque no necesariamente lo fue, ¿no? Corroborado por el Charrasca Ramírez, que ustedes saben que tiene 103 años y una lucidez brutal. Incombustible personaje del béisbol mexicano. Por supuesto, ¿no? Dice, sí, si bien Jorge Pasquel, y a él le constaba, lo vio, Sí. dirigió a los Azules de Veracruz y los coronó. Dice, él volteaba a ver y tomaba muy en cuenta, o sea, prácticamente era un coach de banca con mucho ascendiente sobre él, la opinión de Ramón Bragaña, que como no se quería con Lázaro Salazar y tampoco con Martín Diego, motiva la salida de estos dos tremendos peloteros a otros equipos, ¿no? Bueno, Martín acaba siendo campeón con Laguna, campeón de todo, Lázaro Salazar no sé cuántos títulos con Industriales primero, Sultanes después, y bueno, ahora que decías de Capanson, es el autor de la ignominiosa barrera del color, era un racista de cuerpo entero. El primer jugador de color en las mayores no es Jackie Robinson. Ese honor corresponde a Moses Fleetwood Walker, cuyo hermano también jugó, le hablo de la década de 1800, por ahí de 1884, si mal no me falla la memoria. Y de repente Anson dijo, yo no juego con ese señor. Y vino una barrera del color asquerosa de 60 años. Bueno, quiero también poner en la misma tesitura a la Liga Mexicana de Béisbol y sus dos primeros managers exitosos, como para decir era un tema imperativo. Ya mencionaste a Lázaro Salazar, que en su momento, en el 41, además era el manager jugador más joven de la historia, con solo 26 años, es decir, un hombre que aportaba. Y guardando toda proporción, pues estamos hablando de un Shohei Ohtani, porque lo mismo lanzaba que bateaba y lo hacía de buena manera. Ahí está el 41 con Jorge Pasquel. En el 42, Martín Dihigo, un jugador que además por segunda ocasión en ese 42 ganó la triple corona de picheo. Es decir, estamos hablando de un hombre que se subía a la loma, se autocolocaba en el line-up para venir A ver, un tipo y de obtener victorias. Campanis llegó a decir, vaya, un tipo que escauteó a Sandy Koufax, Ajá. sin menoscabo de lo que haya dicho también en términos racistas, que alguna vez lo agarraron con algunas copas encima y es un comentario desagradable de la gente de color concretamente nadando, que le costó la gerencia de los Dodgers. El tipo vio a Sandy Koufax y dijo, cuando vi la recta de hice la misma cara de idiota que hubiera puesto viendo la Capilla Sixtina. Bueno, ese llegó a decir de Martín Dihigo, a no dudarse, miren que he visto a muchos, y el equipo marcha como marcha, algo he de saber. El mejor jugador que he visto yo en mi vida, el mejor jugador de la historia, se llama Martín Dihigo Llanos. ¿Y acaso podríamos, creo que, debatir, ya sería de otro programa, si Martín Dihigo es el mejor pelotero que haya pisado un diamante del béisbol mexicano? De cualquiera. Y si Lázaro Salazar, esas figuras totémicas de los inicios de la LMB, de culto. podría ser el Príncipe de Belén, el mejor manager en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Es tema de otro programa. Bueno, Pero justamente Lázaro Salazar, que lamentablemente no ganó la distinción de ser el mejor manager en la historia del centenario de la liga. Ese honor se le concedió a Benjamín Cananea Reyes. Mi voto fue para Lázaro Salazar. a ver, los dos boleta de por medio. Sí, Igual. los dos de- Evidencia de por medio. Evidencia por medio. Sí. Mi voto fue para Somos Lázaro dos. Salazar, también el de Poncho, no sé el de ustedes, que también fueron votantes, pero, o a lo mejor lo quieren mantener en el Yo me anonimato. mantengo en el anonimato Ok. por profesionalismo. Mira, nada más hay que decirlo, ¿no? Los dos de fallecimientos prematuros. No, claro. Tanto Que Lázaro cualquiera estaba Salazar bueno, como ¿no? Cananea Vaya, Reyes, sí. cualquiera estaba A bien, ver, ¿no? Lázaro fueron 7 títulos, en el caso de Cananea 6, ¿no? Es decir, estamos hablando prácticamente la misma cantidad de gallardetes. Llegó a decir George Genovese, que seguramente los aficionados a los Tigres lo recuerdan, ¿no? Como ese manager que hizo campeón por primera vez a Tigres. Y en luego el un gran 55, scout. Y luego gran Así scout. es. Él llegó a decir que Lázaro Salazar indudablemente ha sido el mejor manager que ha pisado los diamantes de Liga Mexicana. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo George Genovese. Oye, Y fíjate Gabriel, lo que son las cosas. Lázaro muere y ¿sabes quién lo agarra en el dugout cuando le da el aneurisma? En aquel? el 57. Chito García. Ah, mira, otro, Que luego sería tremendo otro jefe de manager, máquinas. y que además puedes decir una cosa de él, yo creo que casi sin temor a equivocarme, es el único atleta de 2 deportes y campeón en ambos.
jugó fútbol con los Tiburones Rojos de Veracruz, fue campeón. Compañero de Luis Pirata Fuente. Efectivamente, y fue también campeón en el béisbol. Claro, no fue prominente como jugador en ninguno de los dos, y como manager era más un rompedor de camisas de Nueva una gran disciplina porque él era sí. ingeniero naval militar, ¿no? Sí, claro. Perdón, No, Ricardo. nos estamos dejando un nombre que me parece fundamental, Ernesto Carmona, hablando de folclore, de personajes pintorescos, nos tiene aquí Ernesto, de hecho, el cofundador de la Liga, cofundador de Diablos. Sí. Un tipo que, como digo, más folclórico quizá, que se revisita desde otro sitio, pero yo creo que es fundamental hablar de él, que después, en esta película famosa de Fernando Cortés, el beisbolista fenómeno, Óscar Pulido, un comediante fantástico, lo interpreta en una especie de parodia homenaje que no sabemos a bien si es más parodia que homenaje, pero está ahí ese personaje que para mí es fundamental en lo que hoy nos convoca, ¿no? Indudablemente. Ahora yo les preguntaría, ¿por qué desaparece esta figura del manager jugador? A ver, en los 40 además esos títulos acompañados por el Guapango de Moncayo. Nos vamos después a los 90 y ponemos sobre la mesa a Nelson Barrera. ¿Por qué desaparece esta Que figura yo creo de que manager? antes de hablar de por qué desaparece, es por qué existió esta figura. Por el Yo creo que aporte, tiene- porque fue imperativo. No, porque tiene que ver por la economía. Había muchos, Las claro, estructuras. por la economía, Entre claro, más se también. sofistique, se profesionalice una estructura, menos va a haber posibilidades de ver un manager jugador. Pero a ver, ¿a poco Te a ahorras un sueldo. ¿a Te ahorras poco? un sueldo. Bueno, sí en los 40 y antes, pero ¿a poco en la década de los 90? En el 98 tenía tema de dinero Guerreros de Oaxaca como equipo naciente. ¿Cuál es Nació 3 años el atrás. tercer año de gestión de Alfredo Harp como dueño de los Guerreros? Que sí es cierto, sustituyen un equipo, con todo respeto, desahuciado en su momento como Charros de Jalisco. Llega en el 98 Nelson Barrera con esta figura que además a mí me parece aportada porque está en búsqueda de quebrar el récord de Héctor Espino, ¿no? Que finalmente estacionó en 455 cuadrangulares, enfrentando a Aurelio Rodríguez y a los Acereros de Monclova en una serie que, si bien el aporte de Nelson Barrera no fue mayúsculo en la Déjame serie, te digo una cosa, en el y esa sí playoff, me consta. en el playoff, ¿Sabes cómo jugó Nelson esa serie? ¿cómo jugó? Estaba operado y yo le vi en el vestidor una bolsa de colostomía. Sí. ¿A quién dejaron en el camino esos Diablos Guerreros de y Oaxaca? Sultanes. A Diablos y Sultanes. Con a un Diablos jonrón de Rojos. Nelson sobre Víctor Álvarez, que venía regresando. Correcto. El culichi de los Bueno, Dodgers. Guerreros termina séptimo en el standing. ¿Y sabes a quién le pegaron también? ¿Se acuerdan de Roberto Carlos Méndez? Sí, claro. Bueno, él le pegó y Dos. recio a Rodrigo López. Es decir, le pegaron a Víctor Álvarez y a Rodrigo López, que en ese momento eran grandes prospectos de los Diablos y que estaban llamados a brillar Y en además grandes ligas. era un equipo con peloteros interesantes. Ramón Esquer en segunda, el Venado, Venado Álvarez. sí, vaya, correcto. Bueno, ese año termina Nelson Barrera como campeón de producidas, su tercer título de Leo producidas. Moreno estaba ahí, el También, zurdo Leo estaba Moreno. Leo No es un Moreno, rol en ese 11. testimonial de un jugador de tiempo parcial, el toletero del equipo, campeón de producidas de ese año. Correcto, campeón de producidas. Fue su tercer año como campeón de producidas de la Liga Mexicana. No estamos hablando de un tema menor. Beto, yo creo que ahí las estructuras pues quedan desbaratadas y de lado porque a Oaxaca no le hacía falta dinero y a Nelson Barrera pues no es que le faltara otro nombre para llenar el espacio en el roster. Él, digamos que estaba en una organización solvente y él tenía la calidad para aportar en ese line-up en el que se autoponía. ¿Y por qué desapareció ese rol? Esa es la gran pregunta. yo creo que está muy fácil. A ver, simple y sencillo. A ver, Fácil, licenciado Fácil. Lanzagorta. sí, A ver. mira, a ver, el que come y canta loco se levanta, ¿no? Sí, a lo mejor hubo casos exitosos como Nelson, muy exitosos en épocas relativamente recientes, hace 25 años, ¿no? Como Francisco Paquín Estrada. Estamos dejando de lado a Enrique Izquierdo, que Bueno, fue sí, campeón en el 70, Águila, manager en el jugador con 70, el Águila. Sí, ¿no? vaya, en esa época era relativamente común. ¿Por qué ahora es impensable? Dices, a ver, las tendencias cambiaron, ¿no? O sea, el mundo cambió, entonces el manager necesita tiempo para ver qué le dice día con día. El departamento de analíticas, vamos a enfrentar hoy a Guerreros de Oaxaca. A ver, espérate, a lo mejor es conveniente que en el bullpen te pongas primero a este, después a este, después a aquel, porque seguramente te harán tal cual, etcétera, ¿no? Entonces... O sea, es impensable un manager de jugador Pues sí, sabermétrico. porque, a ver, o vas al gimnasio, es que o vas al gimnasio o te entiendes con el saber mentiroso del equipo, ¿no? Aunque mirando para Es acá imposible. tenemos ahí 2012 Willy Romero en una situación de emergencia,
Claro, sí, claro, puede interinato, ser sí. así. A Eric Rodríguez, que de hecho lo debuta Nelson Barrera en 2001. Igual Daniel Fernández, le dijeron, Claro. sí, debutas con Diablos, pero en el primer juego vas para afuera. Adiós. Pues Se eso tiene fue que más por el conjuntar homenaje. una serie Claro, de sí, cosas. claro. Porque Daniel Fernández es de los pocos managers en la historia de la Liga Mexicana que es campeón en su primer año como Sí, timonel, en 2008 con los Diablos. A ver, ponía su nombre muy interesante, Ricardo, sobre la mesa. El regiomontano Eric Rodríguez. Totalmente. Timonel de los Guerreros de Oaxaca. Iba a hacerlo en el 2020 porque se solicitó el temporada de permiso pandemia. a la Liga Mexicana de regresar a esta figura que ya estaba fuera de la ecuación. Claro. Ya no se permitía. Solicitan el permiso a la Liga Mexicana, no hay campaña porque fue justamente el año de la pandemia, digamos que en la parte cenital. Y en el 2021 viene, pues me parece, la que ha sido la última campaña en que hemos tenido un manager jugador en Y Liga fue para lo Mexicana. mismo, ¿no? Para que llegara, le hicieran el homenaje. Aquí Ahora, cuelgo los a fans. Eric lo debuta Nelson en 2001. Es O sea, un ahí se gran dato. encadena y Eric conjunta, digamos, una serie de cosas que yo creo que engloban esta figura arquetípica. Pasa casi 20 temporadas con Oaxaca, es un receptor, un jugador institucional. Yo creo que ahí se puede explicar un poco. ¿Cabe o ya no todo. cabe No, la figura? no. ¿Cabe o ya no cabe, Ricardo? Yo creo que no. Y entre más se sofistiquen las A ver, estructuras, como yo- A dice ver, sería- es como pensar que un directivo va a dirigir. Sí, dirigieron en grandes ligas, Ted Turner, y en 2 días le dijo el comisionado, se vuelve usted a uniformar y lo va a poner como alfato. Dirigió Jorge Pasquel, Alejo Peralta llegó a uniformarse. Vaya, actualmente dudo que la liga, y espero que esa duda pueda ser afirmación donde algún orate se le ocurra, dudo que la liga permitiera que un directivo dirigiera. Vamos, zapatero a tus zapatos. Caso concreto, ¿no? George Steinbrenner. No porque dirigiera, pero era un tipo demasiado metido en la operación día a día del equipo. ¿Cuándo se hicieron dinastía los Yankees? Cuando lo suspendieron al santo varón por temas de andar concertando cosas con un bookie. Entonces le dijeron, usted no puede ni aparecerse en Yankee Stadium ¿Y por 2 qué no? años. A ver, ¿Por qué la prohibición? el dueño debe cerrar el hocico, abrir la cartera y las orejas para Tanto lo que como le diga eso. a la gente. A ver, una pero gente creo que que eso sepa es de béisbol un no le va a estereotipo, enseñar Poncho. a Steinbrenner Ay, porque es un a construir estereotipo, barcos no. en Cleveland. Pero está O sea, hablando del empresario caprichoso. uno, así es. A o ver, sea, que es un él hace- tipo- usted haga un negocios tipo de y haga dirigente. dinero y ya. Exacto, es un tipo de sí, dirigente. hombre. Que tiene Poncho de decir es un empresario caprichoso. También podría ser un empresario, una mente brillante del béisbol, que además es Hijo, empresario. O sea, no creo que no podría creo. caber. Ahora, yo más allá de que es una figura en desuso la del manager jugador, me preguntaría, ¿en qué momento ya no van a existir los managers? No, no, no. ¿Vieron No una tardan. nota muy reciente? Digo, la inteligencia artificial. inteligencia nos va a artificial- comer a todos. No va a haber ni Y tertulianos. les hago ni esta nada. pregunta. Conmigo no, porque necesitan. Aquí va a haber estructura robots natural. debatiendo, ¿no? Claro. Les hago esta pregunta. O el chat GPT o la porquería esa, ¿no? Vaya. Lenguaje binario. Claro. ¿Quién va a ser un mejor line-up? ¿La inteligencia artificial o una persona? Ahí ¿Quién va a depende. tomar mejores decisiones al momento o durante el juego con base ya en Te cuento toda una. la inteligencia artificial que existe y la inteligencia predictiva? Porque ya hablar de inteligencia artificial estamos hablando de predicciones. Es que hay un, en donde hay un ya sesgo emocional de gestión Claro. humana. Y hay la imponderables. inevitable. la emoción dentro de la inteligencia artificial también puede ser medida. Yo creo Que que ya no estamos todo. hablando que Y qué peligroso, incluso ¿no? hay Sí, sí. psicólogos, psiquiatras, médicos, ni se diga, que no solamente hacen cirugía con Hoy vienes muy inteligencia artificial, apocalíptico, Beto. sino que también, Sí. Está muy apocalíptico. sino que Beto. también puedan consultar problemas humanos, problemas emocionales, Beto, yo te a pregunto. través de la inteligencia Yo te pregunto, artificial. Beto, Entonces, Beto, ¿y el es en manager, serio, al ser un tomador de decisiones... Vamos a dentro de poner un campo chat de GPT béisbol, aquí, hombre. porque al final, eso es lo que hace un manager, es un tomador de decisiones. Pero luego no todas, Beto. Mira. A ver, yo no, pero a ver, antes, yo a quiero ver, a hacerte ver. una pregunta, Beto. Nada más, dime sí o no. Estamos ante el final de los tiempos y no estoy hablando de béisbol. ¿Sí o no? No. Ah, Pero, a ver, esto, digo, creo que viene un poco a cuento y lo conocerán muy bien. Uno de los pensadores pop del momento, Yuval Noah Harari, ¿no? Que dice, ¿en qué situaciones las profesiones van a dejar, pues, ya de ser útiles para la humanidad?
y ya más bien las Cuando se cumplan personas, las profecías, Las que ya se están profecías. cumpliendo. las personas más bien van a disfrutar de la vida porque Pues, ya no a van ver, a tener en dónde ni a disfrutar trabajar, de la vida, más porque bien la por eso ya en vez de inteligencia hijos tienen artificial perros y gatos y va a hacen bien. sustituir todo. Para mí el rol de Entonces, manager no es prescindible. Lo Para mí sí absoluto. es imprescindible. No, No es- para ti es prescindible. No, es para mí no A es ver, te prescindible. voy a contar una. La gestión, Hablando de, para mí ahora es en esto de que fundamental. la La sabermetría es la solución para todo. Bueno, cuando fue campeón y le quitó un San Benito, un mono de la espalda de 108 años a Chicago, me mandaron a Hazleton, Pensilvania, donde fui a Steamtown y me atasqué de trenes, así de feliz de la vida, a entrevistar a Joe Maddon. Y él me dijo, me lo dijo incluso en cámara, tuvo la honestidad intelectual para eso. Mira, después de que efectivamente por haber abusado de Aroldis Chapman, le empatan el séptimo juego, cuando eran todavía indios de Cleveland. Yo estaba pasmado, se suspende el juego por lluvia, recuerden. Entonces los equipos se repliegan al clubhouse y yo estaba pasmado, o sea, como si me hubiera tocado la puerta y me hubieran dado un tubazo en la cara. Y hubo un outfielder que había bateado, así como para verlo con microscopio, como 130, Jason Hayward. Dice, si ese señor no les tira el discurso de Gettysburg, jamás hubiéramos sido campeones del mundo. El líder que no fue Maddon terminó siendo el más inesperado, Jason Hayward. Yo no sé, a ver, permíteme, más yo bien, no sé si es una la figura del manager entonces va a ser sustituida por la de un psicólogo o la de un motivador. Pero ya meterse en decisiones. No, porque no puedes descontextualizar la gestión de la Correcto. estadística. Correcto, y porque además sí o sí, Pero es que sí debe prevalecer un responsable Tienes que ser de un la toma de psicólogo. decisiones. Hay un que insultar a responsable que alguien, encabece. A ver, La ¿te imaginas a los Dodgers o a los Yankees, por mucho que los ¿Y quién le va a critiquen? reclamar a los umpires? Hay que insultar ¿Y quién a le va a alguien, ¿no? reclamar a la liga? Si A ya ver, no hay un Gabriel, manager. ¿te imaginas una casa club como muchos los critican y puede ser que como tácticos tengan razón, pero de que son unos psicologazos? ¿Qué harían los cochinos Yankees sin el señor Boone o los Dodgers sin Morocotopo? Con el animalero que tienen allá adentro para que no se medio maten ahí. Algún mérito tienen que tener. Me gustaría ver una computadora terapeando. Eso es un gestor. Eso es un gestor, por supuesto. Pero no es Va a evolucionar el rol de manager. por eso. Gestionar, un administrar. psicólogo o un motivador. Digo, No, porque repito, no puedes descontextualizar la gestión Claro, emocional es que, de la Ricardo, estadística. Beto quiere vivir en la anarquía de los números, de dejar de lado ya el tema de las emociones, de también ya no responsabilizar a una es de la figura dentro del generación que cree clubhouse. que la vida está aquí Y hay una adentro. responsabilidad moral también del juego, de prevalecer y de ser fiel Pero a su, no a su podemos ser identidad. ciegos al avance científico. Los umpires en algún momento. pero tenemos o que el ser umpire de responsables come en algún también. momento, Bueno, ¿qué opinan nuestros va a amigos? dejar de ¿Qué opinan existir. nuestros ¿Qué opina la amigos? gente? Porque A ver. Beto ya se fue 20 cuadras adelante. ¿Saben Estábamos quiénes hablando no van aquí a del dejar de manager existir? jugador, ya Los no quiere peloteros. manager. Ya no quiere. No, ya nos corrió a solo está todos. en Ya vamos a desuso el hacer manager unas jugador sin el vacas. manager. Vamos a hacer unos Y pedazos el de carne y tertuliano pollo. Bueno, también. hay ya cronistas con inteligencia artificial. Podríamos clonar Faltos de emoción, al no hay mago emotividad Septién en esas y ya- transmisiones. no, porque justamente la inteligencia Conmigo necesitan artificial estupidez mete ciertos natural. A mí que no parámetros. me vengan con paparruchas. A mí la inteligencia artificial me hace lo que el viento a Juárez. Bueno, señores, Bueno, a ver, sería vamos a muy tener que divertido. concluir ya sobre este tema del manager jugador, que nuestros amigos participen en las redes sociales de la Liga Mexicana enviando sus opiniones. Y bueno, ¿O a qué manager jugador recuerdan? a que Sí, manager jugador por ejemplo. recuerda, ¿están de acuerdo con Beto Guadarrama en que ya incluso la figura del manager queda de lado? Que ya no es necesaria. Que ya no somos se necesarios necesita, nadie. que ya nada ni nadie es necesario en este mundo. Bueno, para mí lo que sí es necesario es un buen libro para deleitarse con sus páginas, con sus historias, su contenido y un buen café. A ver, ¿qué vas a recomendar? Bueno, el libro del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol, Poncho, que ya está cocinándose, está por salir del horno. ¿Cuándo Yo- sale más o menos? Pues a ver, Beto, A ver, danos a ver. luz. Antes de hablar del libro del Danos luz. centenario, creo Ajá. que tú, principalmente Gabriel, necesitas otro libro. Ah, caray. A ver. Conocer a Harari, donde él predice todo esto. O sea, es un libro profético, no al estilo Nostradamus, sino un libro en donde... ¿Cuál Sapiens? O? y 21 lecciones del siglo XXI, para que vea
ante qué amenazas nos estamos enfrentando, Nos quiere convencer, Beto. tanto la Exacto. humanidad, la civilización, como el béisbol. No, y nos quiere amedrentar, ¿no? Más bien, ¿no? Es lo que está haciendo. Sí, el sí, Juan ahí Guadarrama, viene ¿no? Rad Bradbury. Con, Sí, Pero me sí, gusta que su teoría se sustente en un libro. No, eso No está está bien, mal. Y no pero, en pero sí me parece TikTok. que son aires apocalípticos que me parece además que ya nosotros no vamos a presenciar como tal. Exactamente. Ya veremos. Ojalá. ya veremos, Guadarrama, ¿no? ¿A ti te gustaría vivir en la etapa en la que eres prescindible? A mí no. No, a mí me habría gustado vivir en la época de los 40 con el Guapango de Moncayo, Exacto. con Lázaro Salazar y con Martín Diego lanzando toda la ruta y macaneando. Sí, Bueno, liderando a mí. en promedio de bateo. A Beto ganando no. la Oye, y donde triple. se podía fumar muy a gusto, ser políticamente Correcto, incorrecto. claro. En un mundo más civilizado y menos tiquisñiquis de cristalitos horribles. A mí yo igual. ¿no? Hay otro sector que la bandera es Guadarrama y está bien. Eso está bien. Y Vamos justamente para las Hablemos del generaciones libro, de antaño hablemos del vamos libro. a hablar del libro Sí. del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya está próxima su preventa, aproximadamente. ¿Cuándo? Días, fechas. En un mes se va a presentar ya formalmente. Y bueno, queremos platicar del libro del centenario porque justamente Ricardo es uno de los autores torales de este libro del centenario del LMB. Ricardo, platícanos de qué va, cómo se conceptualizó y qué aprendiste, porque indudablemente al escribir un libro también uno va investigando y aprendiendo. Bueno, Gabriel, antes de profundizar en esto, tenés una teoría en torno a los libros, que tienen que ser manipulables, tienen que caber en dónde. Bueno, pues tiene que caber incluso hasta en el bolsillo. ¿no? Exactamente. Y en el baño, que es fundamental, También, ¿no? Poder correcto. trasladarlo. Bueno, hay gente que ¿no? De alguna manera adquiere conocimiento ahí en ese lugar de intimidad. No, y lo digo, no en tono de broma, sino que una de las, digamos, bases del proyecto, que lo platicamos mucho, es que fuera un libro que se lea, no un Correcto. libro de estantería, no un libro de adorno, Pues es un sino un libro de libro un tamaño pequeño. no pequeño, pero Maleable, manipulable. manipulable, ¿no? Exactamente. Y es ¿Pasta un, suave o dura? Hay dos Ambas, ediciones. ambas. Ah, ok. Yo- Eso también a mí para siempre el me baño gustó es- más la pasta suave. Sí. Porque Sí, de por repente, supuesto. a mí me gusta leer cuando estoy acostado antes de dormirme en la cama. Claro. Imagínate, se te cae un Si libro te de duermes, 300 te abres la cabeza. No, sí, pasa, claro. y De, puede de pronto pasar el libro nos hacía un favor. ¿no? Claro. No, y lo que buscábamos era fundamentalmente contar historias. 100 años, 100 historias, los que matizamos de una manera amable, Ajá. una parte histórica rigurosa, con un historiador además riguroso, César González. Le mandamos un saludo. Hay una parte de perfiles de No, dueños. y está siendo muy, yo creo que aquí humilde, porque también con una pluma de altos vuelos, de alto octanaje como la tuya, Ricardo. Oh, te agradezco, Gabriel. Creo que es interesante también los perfiles de dueños porque es importante saber de dónde provienen las fortunas de los dueños, cuáles son los intereses que tienen en los clubes Correcto. y qué tanto defienden o no los valores asociados a las plazas, que para mí es fundamental, ¿no? A mí me gustaría un poco, Beto, que nos apoyaras, aquí sí, ¿en qué se diferencia el libro de los 90 años que muchos de nuestros amigos lo tienen, que me parece es más un recuento cronológico, Claro. ¿no? De los momentos de alto relieve en la Liga Mexicana, a este libro del centenario que me parece tiene pues otro matiz, otro cariz ¿Es y otro biográfico? propósito? ¿Cómo es? Porque 100 historias. Beto, Y me platícanos. gustaría saber que en función Beto de nos qué se diga. seleccionaron. Es interesante. Porque tú estás Dos ahí preguntas, Guadarrama. maquiavélicamente detrás de la conceptualización de. Ya deja de este apuntar y libro. ponte a hablar, ándale. Exacto. Mira, Se gestó en un bar, eso es importante. Ah, caray. Ya desde ahí tiene un nacimiento más rico. Ya, ¿no? exactamente. Más sabroso. Salud. que estoy en un bar platicando con Ricardo, pero este libro, contrario al libro del 90 aniversario, donde era un libro cronológico, que se narraba la historia de la liga desde sus inicios hasta aquel año, cuando cumplieron los 90, 2015. Ajá. 2015. Este libro quisimos, para darle la vuelta, contar 100 historias, 100 historias diseñadas en 5 capítulos distintos, es decir, Sí. capítulos de 20 historias. 20 historias de historia de la liga. Historias, sí, de alguna forma cronológica, pero metiéndonos a temas muy específicos. Las ligas negras, la época del modelo de desarrollo del béisbol en México, por supuesto, la génesis de la liga con Fray Nano Ernesto Carmona, que poca información se tiene de entre 1925 y 1935. Incluso en hemerotecas encuentras nada. Pocos peloteros reconocidos, ¿no?
siempre que hablamos de los primeros peloteros reconocidos, pues ya nos remitimos a los De Martín peloteros para acá, ¿no? de Jorge Así Pasquel es. y de Martín Digo para acá. Difícilmente encontramos a las figuras del Chiclets Adams. Del o 74 regimiento. Del 74. Más allá Propiedad un de... general que después sería asesinado en Monterrey, el general Zaragoza, se le acusaba de ser parte de la rebelión que nunca se dio del general Juan Andreu Almazán, fíjate, en tanto para fastidiar el- Ricardo, bueno, yo le esa quiero hacer una sección pregunta de puntual a historia, Ricardo. para que la gente sepa, toda esa sección histórica fue vertebrada por César González, un historiador muy... De eh, hemeroteca. muy formal, de Exactamente. hemeroteca. Y que sabe de béisbol. Y que sabe mucho Sabe de de béisbol. béisbol. Sí, Tiene una tesis de orígenes del béisbol en nuestro país. Un tremendo curador de la historia del béisbol Entonces, mexicano. consideramos que era pues, la mejor opción para justamente ser el redactor de esas páginas y ser el curador además. Riguroso sin pervertir la parte de contar historias. ¿no? Claro. Todo se fundamenta en contar una Sí, historia. con rigor histórico y Exactamente. periodístico, Exacto. ¿no? Yo quiero saber, Ricardo, ¿cómo defines y qué nos puedes platicar acerca del crisol, ¿no?, que compone el roster de dueños de la Liga Mexicana de Béisbol en la actualidad? Esas son otra sección. Sí, 20 se acaba textos con las secciones, de los ¿no? dueños Programa. que hizo Ricardo. La segunda sección, perfiles de dueños. Ok. Como decía, que me parece fundamental entender ¿Qué tal ese roster? quién está invirtiendo, por qué. ¿Actuales o hay de todo? Actuales. Ok, ok. Los propietarios actuales de los clubes, y bueno, hay personajes variopintos que yo creo que también dice mucho sobre el tipo de liga que se está construyendo y lo más importante, qué tanto defienden o no los valores de las plazas. Con Ok. muchos conversé acerca de si era imprescindible que el dueño fuera local, es decir, que el dueño conociera a la profundidad la plaza y qué tanto le interesaba que la plaza dijera algo en torno al equipo, De ¿no? algunos sí la plaza fue su cuna, ¿no? Sí, muchos. Está Saltillo, hay muchos que tienen un Laguna, arraigo. Está Memo Murra. Laguna, Memo Murra, está César Cantú de Saltillo. Monclova, Gerardo Monclova, la Benavides. familia ¿Cuáles hubieran Benavides sido de para ti las Monclova. Pero ¿cómo es entrevistas ese más roster? interesantes de esos dueños? A ver, son 20, pero dices, híjole, a lo mejor me quedo con estas 3 sin desoro de las demás. ¿Cuáles serían? Benavides, para mí, la familia Benavides en Monclova es Fundadora parte de la indisociable de la cultura popular mexicana y de la cultura trabajadora de Monclova, que además tiene mucho que ver eso. Coahuila tiene 3 equipos de clase trabajadora, los acereros, zaraperos y algodoneros, que para mí es fundamental, ¿no? ¿Qué tanto dice en términos social y cultural el club? Más allá del aspecto meramente competitivo, hay historias también muy buenas, como la de Pepe Bejosa en Puebla, que también es muy interesante, un tipo con una familia migrante de orígenes muy interesantes. El texto, de hecho, se llama El último fenicio, porque provienen de la antigua Cartago, de lo que hoy es Túnez. Entonces, hay historias de vida. Tenemos a la familia Valenzuela. con Tenemos a los la familia Tigres, ¿no? Valenzuela, el Tigres, el hijo de la leyenda. Memo Murra en Algodoneros. Tenemos, obviamente, a Alfredo Harp en Diablos y Guerreros. Alberto Uribe. Alberto Uribe. Es que hay desde Bueno, gasolineros, Alberto Uribe expeloteros. no es de Tijuana, Alberto Uribe es de Guaymas. Así es. Pero probablemente poca gente ha Y de hecho hecho, más por el primero béisbol en fueron Tijuana que dueños de Alberto Uribe. equipo en la liga invernal de los Ostioneros, sí, marineros, sí. sí, claro. Pero probablemente poca gente haya hecho más por el béisbol en Tijuana que Alberto Uribe, Claro. siendo un hombre de Guaymas. Pues ahí está la invitación para, A ver, pero no para leer hemos- el libro. Y A para- ver, no hemos ahí van tenido- apenas 40 nos estacionamos textos. ahí, Van sí. 40 textos. Bueno, remata, Faltan 60. remata A ver, Beto, rápido, remata pum, Beto, pum, porque pam, pam. además no vamos a, como dicen actualmente, vamos. spoilear, ¿no? Ese Sí. es el Sí, tema. Sí, exactamente. No, no vamos a spoilear el ¿Qué libro. otras categorías No quería La- revelar historias. La otra categoría, leyendas. Leyendas. El equipo ideal del centenario, los 20 que eligió un comité lector. Vamos a presentar textos escritos tanto por Ricardo como por César de esas leyendas. Ok. Que también E- ha generado polémica. y E está historias sabrosa muy la polémica. sabrosas. Esa de esas siempre va a haber. leyendas. Su pero está bien. importancia cultural, más allá de estadísticas, Eso es porque importante el Borrego también. Sandoval es un símbolo cultural, ¿no? en el béisbol mexicano. Hay otra sección que se la dejamos enteramente a los clubes, cómo ellos se ven a sí mismos como club y su trascendencia en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Una ¿Y la última? introspectiva, ¿no? Y la Se última, autoperciben, una es introspectiva, importante sí. saber cómo se autoperciben los propios clubes. La última, y esta te la dejo, Ricardo, autores invitados. Cuando conceptualizamos el libro, le digo a Ricardo, creo que sería bueno que gente del arte, de las letras, de la filosofía, escritores principalmente, aficionados al béisbol,
pues analicen cómo ven el béisbol hacia adentro y se invitó, en este caso Ricardo invitó a 20 plumas pues selectas y ahora sí que elegidas por ti. Sí, por supuesto. Yo creo que es importante entender y contar el béisbol desde otros lugares. Entonces, a partir de esto, identificamos perfiles compatibles. ¿Quiénes son? Nombres. Como Ernesto Díez Martínez, un gran crítico de cine, probablemente el mejor crítico de cine del país. Tenemos a Rubén Cortés, un gran periodista. Tenemos a Julio Trujillo, un poeta. Tenemos a Nicolás Cuellar, editor de Dharma Books, que es probablemente una de las editoriales independientes más importantes de México. Entonces, yo creo que está bastante variado, es complementario, perfiles que, como digo, abordan el béisbol desde otros lugares distintos, que me parece importantísimo, ¿no? Una alta y completa gama de plumas. ¿Y algunos Sí. sabía de béisbol? No, por supuesto. A ver, ¿quiénes sabían de Todos béisbol? Porque buscábamos que todos tuvieran una entraron, pero- afinidad con el béisbol, ¿no? Independientemente de que fuera un conocimiento enciclopédico, ¿no? Que hubiera una afinidad. Por ejemplo, Ernesto Díaz Martínez es una máquina de béisbol que escribe un ensayo precisamente sobre el beisbolista fenómeno, que es una película fundamental para la cultura beisbolera. Muy bien. Bueno, pues también la invitación, Beto, a que participe el público en nuestras redes sociales y aquí en el programa. ¿Qué manager jugador recuerdan? ¿Qué expectativas tienen de este libro histórico del centenario de la Liga? Hay que regalar algún ejemplar por aquí, ¿no, Beto? ¿Se puede o no? ¿Cómo? Podemos Pero regalar ya un que esté ejemplar listo el cuando libro, esté ¿no? listo. Mejor, Cuando esté el libro. Se sí, puede. Mejor, mejor. Ya mejor. aquí va a estar en Sí, ya prensa. físicamente, ¿no? Pero está en prensa todavía, ¿no? Me Sí, imagino. Está en prensa, mejor. está en impresión, está en impresión. Bueno, pues estamos llegando Imprimir al un final. libro no es sencillo, No. ¿eh? No, ya me Es, No. es el primer libro que yo armo y yo no- escribí uno, es no el es primero sencillo. y el último. Yo Yo no creo vuelvo que a hacer eso. Beto, sí. Ah, bueno, tu libro también No, hay que platicar. paso sin vergüenza. Eso, Otro día platicamos de- Echamos café. Pero un episodio otro café entero del beisbolero. libro del señor Lanzador. Béisbol con No, no, muchas pelotas, ¿no? Efectivamente. Así es el nombre del libro. Bueno, se nos acabó el tiempo con tertulios. Y se en nos este acabó el café. beisbolero. Sí, No, nos oye, acabó pero el el tuyo, café. trae hielo, ¿tienes café? Esto, Es un café esto está- naranjoso que se sirvió. esto es anticlimático. Está escarchada, quemada, ¿no? Campechana. Sí, no, la de- ¿cómo se llama? Techa y latte. Es que por un lado es apocalíptico, luego le echa hielo al café, defiende el papel. de expreso doble de con Afganistán. Con ron. Eso es lo que- Vamos a Con ron. un cafecito con Eso, piquete. eso Ya mejor explica hacemos el la hielo. cantina eso beisbolera, ¿no? Digo. Bueno, señores, concluimos. ¿Qué representa el centenario de una liga? Vaya, es algo que no cualquiera, ¿no? Vaya, 10 décadas, primero que las viva usted, ¿no? Una institución por la que han pasado variopintos personajes, hombres fuertes, después se hace un tema corporativo. La historia de la liga es interesante. Compre el libro porque seguramente le va a apasionar. Incluso si no le gusta el béisbol, le va a apasionar. ¿Qué significan 100 años, Ricardo? Historias. Para mí todo tiene que ver con historias. 100 años, 100 historias, un recorrido sentimental, diría yo incluso. Beto. Para mí, creo que es un honor ser parte de una celebración centenaria, haciendo varios proyectos, porque no nada más es el libro. Creo que estos 100 años se está también A ver, hay contando moneda, ¿qué otra cosa hay? Porque una muchas moneda, cosas. bueno. A ver. este estudio de televisión. Bueno, claro. O sea, creo que el estudio de televisión también va a ser un parteaguas, o está siendo un parteaguas de estos 100 años. Es una liga parte generando de los contenido, ¿no? festejos, Qué bueno. Ya una liga generadora de contenido, pero es un honor pues de una sola vez en la vida. Seguramente habrá generaciones enteras pues que no les toquen celebrar nunca un centenario. Dios ¿no? te va a castigar por apocalíptico, vas a estar aquí en 100 años. Sí, yo creo que 100 años es un momento reflexivo, coyuntural, para también volver la mirada hacia atrás y reconocer a quienes cimentaron este circuito que con altas, que con bajas, que con momentos muy oscuros, pero otros de verdad brillantes, pues se ha sostenido, además en el gusto de los aficionados, que me parece son lo más importante, el eslabón más importante, la afición que día con día está tras un televisor, que día tras día está en la grada, que día tras día está idolatrando a las figuras que hacen el béisbol en el terreno de juego. Eso representa para mí 100 años en esta liga que hoy luce más fuerte que nunca. Pues Poncho Lanzagorta, muchas gracias. Muchas gracias, dijera Pedro Infante, y si vivo 100 años. 100 años Oiga, pienso esa en ti. canción. 100 años pienso en ti. Tan, tan. Beto Con eso. Guadarrama, gracias. Nuestro primer café beisbolero. El tuyo no era Salud, café. salud, eso salud, está- salud, saludcita. salud. Ricardo López, sí, un placer enorme. Un placer. Gracias por estar por acá y que qué bien la pasamos hablando del centenario y de
un rol en extinción. Correcto. O probablemente ya extinto, ¿no? Y también manden propuestas de temas que quieren que charlemos en esta tertulia en el Café Beisbolero. Nos despedimos y nos saludamos la próxima.